¿Por qué nuestros vecinos del sur lograron deshacerse de su presidente y nosotros no? ¿Por qué somos el país campeón de obesidad infantil y de adultos en el mundo y somos los campeones de consumo de refresco? ¿Por qué lideramos en América Latina la desafección democrática? Es decir, ¿por qué a los mexicanos nos da igual que haya democracia o autoritarismo? ¿Por qué 65,000 chicos y chicas de Puebla se van del bachillerato y de la secundaria porque odian la escuela? ¿Por qué dedicamos el más alto porcentaje del PIB a la educación y tenemos los peores resultados educativos? Problemas que seguramente podríamos ampliar con más preguntas y que podríamos ofrecer algunas respuestas a este por qué. Ensayemos algunas respuestas. ¿Por qué nos pasa todo esto? Porque como México no hay dos. Porque claramente somos un país excepcional. Me gustaría y me encantaría conversar con ustedes una respuesta que desde mi punto de vista podríamos ensayar más profundamente. Porque la educación mexicana se ha exiliado de la realidad. Porque la educación mexicana no ha creído importante que la realidad, es decir, los problemas de corrupción, impunidad, pobreza, desigualdad, violencia, no tienen nada que ver con la educación. Los profesores dicen, eso no viene en mi programa de la SEP. Eso quiere decir que si contamos con la idea de que la educación está exiliada de la realidad, entonces vivimos el agustinismo en su máxima dimensión. Es decir, somos un país dual. Por un lado, la escuela y la educación avanzan con contenidos y teorías. Por otro lado, la realidad avanza con sus problemas y su vida cotidiana. A nadie se le ocurre conectarlos para que mutuamente se retroalimenten y mutuamente se solucionen. ¿Qué significa la educación exiliada de la realidad? Significa maestros agotados, agobiados por sus alumnos, que no les interesa qué piensan, qué sienten, qué desean o qué quieren ser sus alumnos. Como un maestro de Guadalajara nos dijo hace 2 años en un taller de aprendizaje situado, nos decía el profesor, estoy harto de mis alumnos, estoy harto de su apatía y de su desinterés. Y he llegado a la siguiente conclusión, si a ustedes no les interesa, a mí tampoco. ¿Cuántos profesores en México, en escuelas públicas, en escuelas privadas, en nuestras universidades, no les interesa tampoco frente a la apatía, desinterés, frente a los chicos y chicas que no leen, sin alusiones personales? Eso quiere decir entonces que la educación exiliada de la realidad tiene concreciones en la escuela. También son los alumnos que no quieren estar, pero están obligados. Son los alumnos que son mandados a una guardería, que puede ser el preescolar o puede ser la universidad. Una guardería en la cual no aprenden, no les interesa aprender y a los profesores tampoco les interesa ayudar a crecer a sus alumnos. Ese es, entre otras cosas, el exilio de la educación de la realidad. Y frente a esta circunstancia, me ha parecido importante e interesante compartir con ustedes una idea que está movilizando una respuesta frente a esta situación en México. Medida de muy diversos tipos, ya lo hemos visto, PISA nos ha evaluado y nos ha dicho, la educación en México está atascada y en muchos lugares fracasada. La escuela no es alternativa para muchos lugares, ni tampoco es alternativa para muchos alumnos o padres de familia. Esto tiene que cambiar, no puede seguir así. No es posible que el país esté así, atascado y fracasado, con una educación exiliada de la realidad. Por eso, la idea que voy a compartir con ustedes se llama aprendizaje situado.
lo que busca es regresar la educación de ese exilio a que se ocupe de la realidad. El aprendizaje situado entonces es una estrategia educativa, una estrategia que toma posición, una estrategia que lo primero que hace es la realidad como insumo educativo, la realidad como insumo para aprender, la realidad primero y luego la educación. El aprendizaje situado es una estrategia pedagógica que pone en el centro al alumno y pone al maestro como mediador, como facilitador, como animador, como partero del conocimiento, a la Sócrates. Y esto nos plantea una posición educativa que va dirigida a la praxis. El aprendizaje situado es una postura para fortalecer la mística de los profesores. Hay miles de profesores en México desmotivados. Miles de profesores que son profesores porque saben algo y creen que sabiendo algo pueden dar clases de eso. Pero eso no implica ser profesor. Ser profesor es ocuparnos e interesarnos de los que no están interesados. Yo a este profesor de Guadalajara le decía, justamente es al revés. El aprendizaje situado va de que a nosotros los profesores nos interese, que a ustedes, los que no les interesa, les interese. Y por eso es una posición para elevar la mística de los profesores. Necesitamos hoy profesores con mística. ¿Con mística para qué? Con mística para apreciar la realidad y tener pasión para transformarla con sus alumnos, no solos. Por eso comparto de qué iría el aprendizaje situado. El aprendizaje situado tiene 4 pasos, 4 momentos para actuar en el aula o fuera del aula. Muchas veces, preferentemente, fuera del aula. 4 pasos que implican una mirada entre la realidad y la escuela. Primer paso, partir de la realidad. Partir de la realidad supone que el profesor no va a empezar con una teoría, con un concepto, con un contenido. No, eso no es el primer paso. El primer paso es traer la calle a la universidad, traer la vida cotidiana, traer el problema de la semana, traer el problema de esta mañana. Monseñor Romero, en sus homilías en El Salvador, los domingos transmitidas a todo el país, antes de comentar el Evangelio, decía lo que había pasado en la semana en su país. Partir de la realidad, luego el Evangelio. Partir de la realidad, luego la educación. Jesús, no el de la fe, sino el histórico, partía de la realidad. Podríamos decir que fue uno de los iniciadores del aprendizaje situado. Empezaba con parábolas. Un padre tenía 2 hijos. La hacienda que de pronto tenía que administrarse. El sembrador que salió a sembrar. Es un profeta que está dando a conocer postulados de fe y de Dios, pero que arranca con historias cotidianas, partir de la realidad. Partir de la realidad implica que además los profesores tenemos que romper con la aduana afectiva. Casi nadie va al acto educativo gozoso. Casi nadie va al aula para decir, maestro, he venido libremente a ti para que aquí aprenda todo lo que quiero aprender y estoy ansioso de chupar, administrar, aprender tu sabiduría gozosa. No, creo que así no sucede normalmente. Partir de la realidad entonces supone romper aduanas afectivas. El no te quiero oír, el qué aburrida clase, el no me interesa la trigonometría, etc. Partir de la realidad es preparar el terreno. Un maestro necesita preparar el terreno para que sus alumnos tengan una tierra fértil para aprender. Segundo paso, análisis y reflexión. Necesitamos, desde el aprendizaje situado, romper con el control cognitivo que ha tenido el sistema educativo mexicano. Control cognitivo. No pienses, repite. No pienses, solo contesta un examen de lo que te acuerdes. El control cognitivo que hemos tenido en México ha sido lacerante. Nos ha afectado sobremanera.
Nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos pensar por nosotros mismos. Ojalá venga un Mesías que resuelva todo. Así no tengo yo que hacer nada. A México le ha costado mucho el control cognitivo. Muchas personas no saben ni quieren pensar, prefieren seguir a otros. Ojalá en esta posición aprendamos a entrar en esta dimensión contra el control cognitivo. Tercero, resolver en común. Resolver en común implicaría hacer, práctica. La práctica es lo que demostraría si entendí la teoría. No queremos ser empiristas, queremos que las escuelas sean prácticas, donde los alumnos descubran para qué sirve la teoría. Mi sueño es que en 10 años México tenga la mayor parte de las escuelas y universidades una sustancia práctica donde se apliquen conocimientos. Por último, comunicar y transferir. Significa contagiar. Significa que los alumnos y los maestros lleven a su vida cotidiana los aprendizajes logrados y contagien a otros, contagien de sus aprendizajes para transformar. Los últimos 4 años me he encontrado con aproximadamente 30,000 profesores en 28 estados de la República Mexicana, en lugares difíciles como Matamoros, en lugares muy complicados como La Mira, Michoacán, donde ser profesor es muy difícil, donde hacer escuela es muy difícil. Pero concluyo diciendo, afortunadamente hemos logrado crear una red de profesores, alumnos y padres de familia que piensan que el aprendizaje situado sí puede comprender la realidad para transformarla a través de conocimientos aplicados. Es hora de que nuestra educación cambie, se transforme. Es hora que sea una respuesta. Es hora de que la educación movilice, actúe como plataforma para el cambio. No podemos esperar más. El fracaso educativo tiene que convertirse en éxito educativo. Y nosotros en esta universidad somos una plataforma de cambio educativo. Vamos y queremos estar a la vanguardia. Y por eso usamos el aprendizaje situado. Así que concluiría diciendo, es una invitación para que todos desde la educación contagiemos a otros, transformemos este país que es transformable y sobre todo nos sintamos parte de una misión y de un sueño que hoy es ineludible. México necesita una educación situada. México nos necesita a todos. Muchas gracias.